porque estamos hablando de el incremento de consultas, sobre todo por un alza en la circulación de los virus respiratorios. A ver si podemos retomar, doctora Estudillo, ¿cómo observa usted en la urgencia? ¿Está llegando más casos, más consultas en los niños, no? Claro, siempre que aumenta la circulación de virus respiratorio en general, se producen distintos cuadros respiratorios, y lo decíamos antes, desde cuadros más leves, como resfríos comunes, hasta cuadros más complicados, como bronquitis obstructiva, eventualmente algunas neumonías, que son pocas todavía. Pero no estamos en el pic del invierno, ni mucho menos. No, estamos está empezando la temporada. en este inicio, en que ha tenido un comportamiento post-pandemia un poco distinto a otros años, porque en el verano hemos tenido muchos cuadros respiratorios. Lo habitual es que teníamos en el invierno 2 pics grandes. Uno de influenza, con mucha consulta ambulatoria, fiebre en los niños un poquito más grandes, de edad escolar. Y cuando estaba bajando el pic de influenza, empezaba normalmente el desincicial. Influenza, mayo, junio, julio, agosto, el desincicial, que ahí no produce tanta consulta, pero muchos de los niños llegan graves porque son muy pequeñitos, requieren oxígeno, requieren hospitalización, por lo tanto, en algunos casos, cuidados intensivos porque requieren ventilador y eso. Pero esta vez, como durante el año 2020 no hubo infecciones respiratorias prácticamente muy cercanas a cero, no cero, pero muy cercanas. Y el año 2021 mantuvimos aislamiento como hasta mediados de año. Recién en agosto, septiembre empezó a subir y se ha mantenido hasta ahora. Oiga, una presencia de virus respiratorio. Claro, y ahora con la presencialidad empiezan a aumentar de nuevo también. Mira, antes de irnos a la pausa comercial, dejamos planteada esta pregunta, que era ¿cómo puedo diferenciar una enfermedad respiratoria del COVID, doctor Las Heras? Sí, bueno, esa pregunta es muy importante, porque desde el punto de vista sintomatológico es muy difícil diferenciar lo que puede ser un COVID que es mucho más benigno, o sea, clínicamente, que cualquier otro cuadro respiratorio, cualquiera de los virus que acá se han mencionado como importantes. Sin embargo, es importante hacer la diferencia, y para eso probablemente sea necesario hacer un PCR si hay sospecha o duda. ¿Por qué? Porque el niño es un transmisor de contagio. Y el niño puede llevar el COVID a su casa, ¿no es cierto?, y transmitírselo a personas ancianas o personas con dificultades de otro tipo, y generar un cuadro, digamos, grave en la familia, donde el niño no sufre mayormente, pero sí la familia. Entonces, si hay dudas, ¿no es cierto?, porque clínicamente no hay diferencia, hay que hacer un examen, un PCR eventualmente, ¿no es cierto?, para ver si es COVID o no es COVID. Sí, es bien enredado porque se parecen mucho, entonces, mucho. Y cuando son chiquititos, sobre todo, a lata someterlos al PCR, porque... El hisopado y todo. Claro, es bien difícil. A ver, tenemos más preguntas de la gente. Atención, doctores. Atención, para que revisemos una que nos envió hace muy poquito una persona. Mire. Hola, doctor. ¿Puedo vacunarme y aún así contraer influenza? Doctora Estudillo. Sí, solo puntualizar algo con respecto al anterior. No hay que tratar de hacer la diferencia. El manejo del paciente es el mismo si es COVID o es cualquier otro virus respiratorio, porque va a depender de qué tenga ese paciente para tomar las medidas adecuadas. La única diferencia es el aislamiento o no aislamiento que está formalmente. El resto es igual. Parecido, Por lo tanto, no hay que tratar de hacer esa diferencia. Y respecto a la pregunta que nos envían. Pregunta a la señora, sí se puede tener influenza, tal como se puede tener COVID estando vacunado, pero minimiza la cantidad de casos graves, hospitalizaciones y eventualmente la muerte. Te da más suave. Así que, por supuesto, y esa es una de las grandes ventajas que tienen esta vacunación. Oiga, yo me vacuné contra la influenza, que entiendo por lo que estaba escuchando hace un ratito, que se toma como con la cepa más grave a lo mejor del hemisferio norte, con esa se fabrica nuestra vacuna, después con la nuestra, ¿no es cierto?, se fabrica la vacuna también de ellos y ahí vamos como cambiados en las estaciones. ¿Cuánto tengo que esperar para ponerme la cuarta dosis, que por edad no me toca todavía? No. Pero ¿hay que esperar todavía o pueden ser simultáneas? Bueno, a nosotros ya nos toca Sí. No hay que esperar. ¿Se puede poner las dos poner juntas? las dos. Ya. ¿En serio? O sea, no hay ningún inconveniente. ¿Y no te sientes muy mal? No, ningún problema. De verdad, aunque te pongas las dos, no simultáneos. No hay ninguna razón para evitar una vacuna en un brazo y otra en otro. Eventualmente, ¿no es cierto? No hay ninguna dificultad. ¿Y si tuve COVID, por ejemplo, no sé, en enero? ¿Cuánto hay que esperar para vacunarse? No, inmediatamente. No hay que esperar nada. No, si la vacuna hay que ponérsela de todas maneras, sí o sí, cuando se produce la oportunidad de hacerlo. Eso es muy importante. Ya, y es necesario ponerse cuarta dosis e influenza. ¿Son es decir, las dos necesarias o una...? A ver, la influenza tiene un rango, ¿no es cierto?, de edad en la cual es, entre comillas, obligatoria. ¿No es cierto? Mayores de 65 años,
funcionarios de salud, de educación, niños pequeños, embarazadas, etcétera. Pero de todas maneras, si ustedes como son muy jóvenes, no necesitan la vacuna de la influenza en teoría. Pero si tienen la oportunidad de que les coloquen la influenza, colóquense en la influenza. Porque de todas maneras, no nos olvidemos que hemos tenido mucha suerte, como decía el doctor, el año pasado no hemos tenido prácticamente infecciones virales. Entre otras cosas, démosle muchas gracias a la mascarilla que hoy estamos rechazando, porque gracias a la mascarilla hemos tenido menos infecciones respiratorias. Hoy vamos a tener niños en el colegio de vuelta, lo cual va a significar un mayor número de infecciones, ¿no es cierto?, virales en los niños y obviamente también un mayor número de infecciones en los adultos. De verdad. Oiga, pregunta al WhatsApp para el doctor Astudillo, nuestro broncopulmonar. Atención, dice, tengo rinitis crónica, ¿esto podría aumentar en invierno? Cuando hay una enfermedad crónica, y dado que son tan frecuentes las rinitis, yo diría que si le preguntamos a la gente que está en la casa, en casi todas las casas hay pacientes con rinitis alérgica, porque esto es muy frecuente. Si uno tiene eso en forma crónica, siempre el agregado de un resfrío hace más efecto, hace más síntomas, genera más molestia que si esa persona no es portador de una rinitis en forma habitual. Es como cuando enferma la vía respiratoria inferior, como llamamos nosotros aquí, los bronquios, un paciente asmático. Si es asmático, obviamente un cuadro respiratorio que podría haberle provocado resfrío común y pocas molestias le puede provocar también un episodio de asma. Entonces, el tener una enfermedad crónica es un factor de riesgo para tener una infección respiratoria que se agregó. Ya, importante. Mire, hay otra pregunta para el doctor Laceras. Dice, tengo un hijo de 3 años y sufre de asma. ¿Cómo puedo identificar cuando padezca o sufra otra enfermedad respiratoria? Bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, el asma requiere un tratamiento médico apropiado. Permanente. O sea, permanente. O sea, se supone que un niño que tiene asma está bajo control de un especialista pulmonar, ¿no es cierto?, en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que cuando un niño con asma tiene una infección agregada, es importante llevarlo al médico. O sea, no es un manejo, yo diría, del hogar, no es de darle un jarabe, sino que es importante que el especialista vea si ese asma está de alguna manera incentivado o afectado o comprometido, ¿no es cierto?, por la acción de una nueva infección. Ahí sí o sí, una enfermedad crónica, sí o sí, es siempre muy mejor importante. consultar. Tantas preguntas. Hay un video esperando que tenemos el WhatsApp también lleno, ahí colapsado de preguntas también para nuestros doctores, pero ¿pueden vivir 2 virus en uno? ¿Puedo, por ejemplo, tener influenza 3. y puedo tener 3 virus? También, O sea, no me puede dar importa. influenza, COVID. Absolutamente. O sea, puede Todo tener junto. más de una infección. Porque en algún minuto se dijo que uno está protegido por tener algo. No, si estoy no, no. resfriado no me va a dar No, COVID. los virus no discriminan entre ellos. Los virus actúan. Se llevan ¿no es cierto? bien. No se respetan así, sino actúan más de uno. Imagínate, te dan las 3 cuestiones juntas. terrible. Moco con Absolutamente. pata. Moco con pata. Incluso Mire la hay pregunta. infecciones de virus y bacterias. Exacto. Entonces, combinados. Claro, con Y faringitis. con los exámenes actuales con PCR, que son tan sensibles para detectarlos, se logra detectar muchas veces 2 virus. No siempre los 2 virus están causando la enfermedad, y algunos a veces está... Pero esa es labor del médico, discriminar cuál es el que está produciendo la Para eso enfermedad y cuál tenemos no. los especialistas con nosotros. Preguntas también que nos llegó al siguiente video. Mire. Una consulta. Desde la pandemia no me he contagiado. ¿Será porque uso mascarilla? ¿Debería seguir usándola? Oye, Mira. parece que esto nos va a acompañar por un buen rato. Sí, sí. Bueno, la mascarilla ha sido yo- nuestro gran parachoque, ¿no? Yo he sido un gran defensor de la mascarilla y sigo siendo defensor de la mascarilla porque creo que a un costo muy bajo nos ha preservado de muchas muertes y muchas infecciones graves. Así que yo creo que en la medida en que uno tenga la posibilidad de usarla, usen la mascarilla, porque no solamente no van a adquirir COVID, sino que no van a adquirir otras enfermedades respiratorias. Oye, Los distanciamiento, ¿no? Los orientales, sí, po. perdón, con su sapiencia, Sí, ¿cierto? po. Hace muchos años que es normal que ver a un japonés cuando, por Absolutamente. ejemplo, aborda el metro en la calle, ellos antes del También. COVID usan mascarilla. En o el sea, aeropuerto, a mí siempre me Sí. impresionó ver japoneses en el aeropuerto con mascarilla y uno decía, ¿qué hace este señor con la mascarilla? Sí.
sabiamente, ¿no es La cierto? usan hace mucho tiempo. Prevenían infecciones. Y ahí está. Y no cuesta nada. No Bueno, cuesta sí, nada. estará enfermo, ¿no? Y era para protegerse muchas veces Exactamente, ellos mismos exactamente. también, ¿no es cierto? Oye, pregunta al WhatsApp, atención para el doctor Astudillo, nuestro especialista broncopulmonar. Dice, hola, mi bebé hizo una reacción alérgica a la vacuna de la influenza, ya tiene 8 meses. Algunos me recomiendan vacunarlo con segunda dosis y otros no. ¿Será bueno vacunarlo, dice? La recomendación de la Organización Mundial de la Siempre Salud y vacunar. de la Academia Chilena, de la Academia Americana de Pediatría, de la Sociedad Chilena de Pediatría, es sí va a ponerle la segunda dosis. Depende de la reacción alérgica que haya tenido, porque la mayoría de las veces son reacciones alérgicas pequeñas que no tienen gran relevancia. Y una segunda dosis lo va a proteger, y siempre hay que poner en la balanza, ¿qué es mejor? ¿Dejarlo que tenga influenza por no vacunarlo o aceptar la posibilidad de que tenga un poquitito de molestias dada la alergia? Y aquí pesa notablemente más el vacunarlo para evitarle la influenza, porque la influenza naturalmente, con toda seguridad, si le da va a ser más grave que las posibilidades Oye, mi hija, de la alergia. Mi hija de 26 años, la Fernandita, que cuento su caso porque es terrible, está en la lista que tiene ahí la Seremi, la llaman siempre para ver cómo está y todo, porque es de los casos que ella tiene unas reacciones tremendas, o sea, se llena de herpes ¿Alergia? zóster, la boca se pone así, los ojos, o sea, de verdad, cada reacción con las vacunas, desde el punto de vista sanitario no hay duda, hay que vacunar, ¿no es cierto? Sí. Es mucho más lo que se gana, pero lo pasa súper mal, antihistamínico después, o le dan corticoides, o sea, es Pero bien se vacuna complicado. igual. Se vacuna igual, pues Ah. la obligo, pero lo pasa muy mal la gente que tiene algún tipo de Pero que reacción hay que alérgica. vacunarse y tomar las medidas apropiadas cuando las personas saben que tienen problemas Que va a pasar o efectos algo así, colaterales ¿no? con la vacuna. Pero además hay que reconocer, Karen, que es una excepción. Sí, Las po. personas que están en esa lista son las mínimas en Chile, digamos. Claro, no son, sí, no es po. frecuente. Entonces, la gran mayoría de las personas, más del 99% de las personas, a lo más tienen un poco de dolor en el sitio de la inyección o les molesta un poquitito por unos días y a veces hay un poco de molestia al estado general, pero nada más. Sí. Y el beneficio es enorme. Y te Entonces, recomiendan, a mí, en la oportunidad, las 3 veces que me puse la vacuna, me decían, mira, si te llegas a sentir un poquito decaído, te tomas un paracetamol y santo remedio. Y lo hice y la verdad es que ¿Antes? colabora. Después de la Después tarde, de la en la tarde, o tardecita. sea, me puse y me tomé un hay paracetamol. otro mito, que son los alérgicos al huevo, porque la vacuna de la influenza se produce en huevos embrionados, en embrión de pollo. Y por eso que los fabricantes de vacuna encargan miles de millones de huevos embrionados a los productores de huevos cada cierto tiempo para poderla fabricar. Se pueden vacunar los alérgicos al huevo. No hay una contraindicación. Ya. Hay que estar una media hora después de haberse vacunado por razones de seguridad, pero nada más. Ya, eso Se- corre para la vacuna de influenza y para la del COVID. Sí. Seguro, entonces no hay problema. No, Oye, todas- más preguntas. no todas las vacunas No, del COVID se no, fabrican en huevo, no, porque hay no. distintas maneras de producirla. Ya. Pero hay algunas de ellas que sí se producen en huevo, En huevo. igual que la de la influenza. Perfecto. Tenemos preguntas ahí en el video, a ver. Hola doctor, mi nombre es Rosita. ¿Cómo puedo evitar contagiarme del resfrío en el metro? Doctor Lacera, Bueno, esa es una pregunta, yo diría, bastante común, ¿no es cierto? Yo creo que la mascarilla es la mejor protección. O sea, obviamente que el distanciamiento social sigue siendo relevante, pero si usan mascarilla, lo más probable es que no les pase absolutamente nada, ni resfrío ni ningún otro virus de los que esté dando vuelta. y sabes lo otro que yo creo que ha colaborado mucho. Hay personas que tienen la costumbre desde siempre, que son muy buenos para lavarse las manos y frecuentemente. Yo creo que la pandemia también hizo que esta conducta preventiva aumentara. Lavarse las manos es importante, ¿o no? Sí, es importante. También El reduce, alcohol gel, ¿cierto? también. El alcohol Sí, gel y sí, todo sí, eso. sí. Sí. Yo supongo que para dónde iba la pregunta de Rosita. Ella decía, ¿cómo prevengo los resfríos? Y hay muchos mitos al respecto. La gente piensa que, y a uno se lo piden como médico, suplementos vitamínicos van a ayudar. Las Sí. vitaminas hacen otras cosas en el organismo, pero no tienen nada que ver ¿No con sirve? protegerse de los resfríos. Nada. ¿Y la vitamina C? Tampoco. No le Vitamina puedo C en creer. altas dosis, si uno le da a 1000 personas y a 1000 niños o personas que sean iguales, que vivan en los mismos lugares, de las mismas condiciones, sometidos a los mismos factores, y uno tomó vitamina C, un grupo, y el otro no tomó durante un año, los dos grupos se enferman exactamente lo mismo. Oh, Y déjeme agregarle todos estos preventivos, broncovaxón,
propóleo, probióticos. Los probióticos hacen que uno tenga menos diarrea, pero cuadro respiratorio, nada. O sea, no hay algo, nadie en la historia de la medicina ha logrado inventar o descubrir cómo evitar que uno se resfríe, salvo las medidas físicas como la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos. Vivimos engañados tantos años. Oiga, tomando no efervescente, dando vitaminas y distintos sabores y todo. Oiga, pregunta también que nos llegan al WhatsApp, dice lo siguiente: ¿es verdad que los bebés que toman leche materna están menos expuestos a los virus? Otra cosa que uno ha escuchado siempre, ¿no? Esto de transmitir los anticuerpos, están mucho más protegidos. ¿Es así? Como quiera, sí. Absolutamente, yo creo que sí, es muy importante la lactancia materna. Y esto se ha discutido siempre entre los pediatras y ha sido una de las normas que ha llevado a que nosotros siempre estimulemos la lactancia materna. ¿Cuántos meses? Bueno, todos los meses que pueda, ¿no es cierto? Con O sea, dientes ya los guaguas. O sea, bueno, no, tanto con dientes no, porque yo puedo contar historias de niños que hasta los 3 años siguen tomando pecho, pero no es el caso. Pero sí es importante extender la lactancia materna lo más posible. Hasta los 40. Lo más posible. Sí. No, sí, hay personas que harto. Sí. Ahora, el mínimo recomendable, porque también pensando en las mamás, porque es bien esclavizante el tema de la lactancia. El trabajo o sea, y todo lo demás, sí. terminan con una, después van con la otra, que múdalo, ya le dio hambre de nuevo, que Chanchito, los chanchitos, es claro. toda una esclavitud. Entonces, mamá... 6 meses Ya. ideal. Sí, Eso es 6 importante, meses. ¿cierto? Por lo menos Sí. Y la evidencia muestra que hay una diferencia. Hay una talla típica que nos tiraban que cuando te doblaba una pata, que dice, ¡buena leche tarro! Claro, el que no tomaba la papa de la mamá era más de Es la mucho. sabiduría popular. Sí, pues sí, es verdad. Y es verdad, uno le transmite, y desde el primer momento, ese calostro, ¿no es cierto? Eso que también empieza a salir cuando todavía no es leche. Hay que incentivar entonces la leche materna y el apego, todo lo que significa también amamantar a los Sí, hijos, lo ¿no? que dice Gonzalo, la gran mayoría de los estudios que demuestran los extraordinarios beneficios de la leche materna son en hasta 6 meses. Entre 6 meses y un año hay algunas ventajas y sobre un año ya casi no hay. Ya, o sea, Entonces, el ideal es ese tramo. el ¿ah? regaloneo 6 meses nomás. por lo Bueno, y menos. además Ese es de el bueno ideal. para los cabros, para la guaguita que se está fortaleciendo Sí. y todo, para el bolsillo también, porque las leches chiquititas pues esas esas chiquititas, traen, sí. yo no sé si traen Cada vez le ponen menos, kriptonita. claro, y poquito, ¿ah? Claro, Y el poquito, tarro de leche. poquito. Oye, hay más preguntas, mire, veamos. Hola, mi nombre es Graciela. Quiero saber quiénes están más propensos a contraer la influenza. Mira, Están más doctor, propensos. haz tu villa, a ver. Pero lo habíamos dicho, hay grupos como son los niños menores de 6 años, se pueden vacunar desde los 6 meses, al contrario del COVID que se vacuna desde los 3 años, la influenza se vacuna desde los 6 meses de edad. Ya. Las personas que están expuestas porque atienden pacientes, todos quienes trabajamos en salud y atendemos pacientes. Los enfermos crónicos en general de todo tipo, los que tienen enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, renales, de distinto orden, neurológica, están más expuestos a ser influencias más graves y por lo tanto también. Las embarazadas, es fundamental que se vacunen desde las 13 semanas de embarazo, o sea, cuando tienen unos 3 meses de embarazo en adelante, que se vacunen. Esos son los grupos de riesgo más importantes y los adultos mayores está fijado en 65 Siempre. años y más siempre. De hecho, los distintos gestiones de gobierno han en los últimos años comprado vacunas suficientes para vacunar 100% a todos esos grupos. Entonces, lo que uno trataría de decir, aproveche la gente que está en los factores de riesgo, Claro. que están en esos grupos que acabamos de mencionar, que su vacuna es gratuita. Sí. Después va a ser lo mismo con el COVID, ¿ah? Va a ser los grupos a lo mejor Bueno, de más riesgo cuando sea algo como más estacional y va a ser la mujer Eso mejor está estudiando el embarazada. panel actual del ministerio, Sí, que digamos, año a año sea Va a ser una, igual, tal claro, vez junto va a con la ser- a la influenza, larga, refuerzo hay para el COVID. Hay ¿no? que confirmar Sí. cuánto dura la protección de la vacuna No se del sabe, COVID, que no hasta se ahora sabe. se supone entre 4 y 6 meses. sí. Claro. Si depende de las técnicas de vacuna, cuáles sean las variantes circulantes, a lo mejor va a poder durar más y nos vamos a poder vacunar una vez al año. Oiga, doctor, pero por ejemplo, si Gonzalo tuviera, no sé, tuviera influenza y yo tuviera COVID, yo, a ver, me siento mal, me duelen los huesos, ¿no es cierto? Ahora está un poquito más benigno, entre comillas, para algunas Como que personas. me quiero resfriar. Como que me quiero resfriar, pero Gonzalo a lo mejor tiene los mismos síntomas. Sí. ¿Cómo diferenciamos Pero la influenza? hoy es mucho más severa la clínica de una influenza que del COVID. ¿Fiebre Mira, o sea, inmediatamente? Es mucho más severa porque, digamos, la variable Omicron 2, ¿no es cierto?, que es la que está circulando hoy por hoy,
no produce una sintomatología tan grave en general. Es más suavecita. Mucho más benigna, por eso que a veces se confunde con un resfrío común. Sin embargo, la influenza, si la persona no está vacunada y se enferma, en adultos sobre todo, produce una sintomatología bastante severa, incluso neumonía, y puede ser grave y puede causar la muerte. Tengo dos preguntas prácticas. Ya, si nos da influenza o una gripe, que es una influenza, ¿no? En esta época, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuánto dura ese cuadro? Porque la verdad que todos en la familia tenemos una receta. No, tómate el limón con miel, no, cómprate el sobrecito caliente, no, tómate el tal. ¿Cuál es el tratamiento? Todo depende de qué le produjo ese virus, porque la influenza, si uno está vacunado, le puede dar leve y con algunas molestias generales. Pero igual es desagradable, puede durar por lo menos, ¿cuánto? Como una semanita. Y lo que hay que usar ahí son medidas generales. ¿Ya? ¿Cuáles son? Reposo en cama normalmente y analgésicos, paracetamol y otras cosas. Ya. Si no está vacunado, le puede dar muy fuerte y tener fiebre 5 o 6 días que puede llegar a 40. Niños de la edad escolar, para arriba, hasta adultos, con fiebre muy alta, y en un porcentaje de esos casos va a tener complicaciones, como las decía el doctor Lacera, neumonías por influenza, y eso va a generar dificultad respiratoria. Va a tener que consultar a un servicio de atención, le van a medir la saturación en el dedito y si está con bajo nivel de oxígeno en la sangre, van a tener que ponerle oxígeno. ¿Eso es menos de 90? Y quedar hospitalizado. Va a depender de la edad, sí, entre 90, hasta 92, 93, pero cuando está más bajo normalmente peligroso. Hay que hospitalizar para poner oxígeno. Es muy silencioso además. Entonces, eso. claro, y uno se da cuenta que está con tos, que está con dificultad respiratoria, pero no hay un síntoma visible o audible que a uno le diga está saturando mal. Se llama un oxímetro de pulso o saturador. Entonces hay que tener una cantidad suficiente, que es sobre 92, para que no se tome ninguna decisión especial de hospitalizar. Pero si está bajo, uno no tenía síntomas particulares por eso. Porque cuando ya se ponen los labios morados, la saturación es porque ha bajado muchísimo. Pero antes de eso habría que haber puesto oxígeno en ese paciente para evitar que tenga complicaciones. Oiga, tenemos pregunta al WhatsApp. Atención, dice: buenos días, doctores. Consulta: si un niño tiene las defensas bajas, ¿es recomendable vacunarlo? Hemos hablado tanto del sistema inmune, de las defensas, a propósito del tema también de las vitaminas, de mantenernos, ¿no es cierto?, con buena alimentación, ojalá con un poquito de ejercicio. Eso ayuda a que se nos levanten las defensas. Pero ¿qué pasa si un niñito está un poquito inmunodeprimido? ¿Es recomendable igual vacunarlo? De hecho, un niño inmunodeprimido tiene más riesgo de hacer una influenza grave. Por lo tanto, aunque eventualmente su respuesta de fabricar anticuerpos, de fabricar defensas contra la influenza, sea un poco menos eficiente que la de un niño que no esté inmunodeprimido, de todas maneras, con mayor razón necesita vacunarse, porque si no está vacunado, el riesgo es mucho mayor de hacer una influenza grave, precisamente por su inmunodeficiencia. Sí. Les quería preguntar, ¿tiene algún impacto, cree usted, doctor Laceras, que nuestra alimentación cambie en nuestro sistema inmune, por ejemplo? Porque una de las cosas que siempre me preocupa cuando vemos los precios de la comida y ya comprar carne está impagable, inalcanzable para alguna familia, menos comerse un pescado, ya vemos cómo está de caro y siempre está caro. Entonces se empieza a empobrecer nuestra dieta y empezamos a apostar por lo que alcanza. ¿Eso influye en nuestra capacidad inmune? O sea, yo creo que sí, en la medida en que eso lleva a una desnutrición. No nos olvidemos que las proteínas no son solamente proteínas animales, sino que hay proteínas vegetales que son igualmente buenas, adecuadas, ¿no es cierto? Como las legumbres. Bueno, exacto. Y puede reemplazar el consumo de carne de cualquier tipo. Entonces, si no quedas desprotegido, no pasa absolutamente no pasa nada. Yo creo que para que una persona esté afectado por el tema, digamos, de alimentos, tiene que estar con una desnutrición importante. Es bueno despejar esa duda por el tema económico. Afortunadamente, como ustedes saben, nuestro país ha superado la desnutrición infantil hace muchos años. Nos pasamos para el otro lado. Nos hemos pasado al otro lado, que es igualmente problemático, porque sabemos que la obesidad ha sido un factor contribuyente al COVID grave en muchísimos casos. Y la diabetes. Y a la diabetes también. Oiga, igual de contagioso el tema del COVID que la influenza, son igualmente contagiosas en términos de que si uno no mantiene el distanciamiento. Como hoy conversamos con la doctora Astudillo, el Omicron 2
ha demostrado ser lo más contagioso de los virus que hemos tenido presencia nosotros. Es tremendamente contagioso. Afortunadamente no es grave desde el punto de vista clínico, tan grave como otras formas. Pero es mucho más contagioso, ¿no es más cierto? que la influenza. Más que las otras variedades y más que incluso que la influenza. Oye, ha sido duro el virus este. Las cifras que se han ido publicando por la OMS son elocuentes. Sí. Billones de personas en el mundo afectadas. Es sin duda la pandemia que más ha golpeado al ser humano desde que se tenga registro.